Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. En este video vamos a revisar la segunda parte del Interchange 2, la primera unidad. ¿Ok? En el video anterior vimos el pasado simple, tanto el verbo to be como cómo conjugar los verbos regulares, cómo utilizar el auxiliar did. En esta parte, en la segunda parte de esta unidad, lo que vamos a revisar es un tema muy similar, pero no tiene una traducción literal, entonces hay que tener mucho ojo, hay que tener mucha precaución en cómo utilizarlo. El tema es el used to, que como traducción literal, bueno, no traducción literal, sino traducción equivalente va a ser solía, que tú solías realizar una acción en el pasado, pero ahora en el presente ya no la haces, ya no la realizas. Ok, entonces vamos a revisarlo más a detalle. Como podrás ver aquí en la presentación, el solía en, en inglés se va a utilizar utilizando las reglas del pasado simple. ¿A qué me refiero con esto? Pues que vas a utilizar las reglas de utilizar el auxiliar. Si utilizas el auxiliar, el verbo va normal. ¿Ok? Pero aquí hay que poner mucha atención en el used to. Porque como, si bien es un verbo, en español se puede confundir con usar, pero no es usar. Ajá, significa solía. ¿Cómo lo puedes identificar o diferenciar, mejor dicho, de usar? ¿No? Cuando tú quieres expresar que usaste algo, pues utilizas un objeto. I use my phone, I use my computer. Ajá. En este caso, como es una acción que solía realizar, siempre va a ir acompañado de una acción. Ajá. I used to collect, I used to play. Ajá. Entonces, eso te puede ayudar bastante a primero diferenciar cuándo es usar, porque tiene los dos significados, así la palabra solita. Use puede ser usar, pero si viene con used to, significa solía. Entonces, mucho, mucho ojo. Entonces, aquí va a significar solía y siempre va a ir acompañado de un verbo. I used to collect, I used to play, I used to eat, I used to be, etcétera. ¿Vale? Y vamos a utilizar las mismas reglas del pasado simple. Eso quiere decir que vamos a utilizar el auxiliar y si utilizo el auxiliar, que en este caso es el did, no vamos a usar conjugaciones en pasado. Como es un verbo regular, no le agregaríamos ed en caso de que usemos el did. Ajá. Ok, aquí tenemos un tip bastante útil para poder amarrar bien estas reglas. Recuerda, cuando son afirmaciones, el auxiliar no se utiliza, por lo tanto el verbo va conjugado. Ajá, se le agrega ed, como es un verbo regular, se le agrega nada más la d en este caso, porque use va así, ¿no? use. Entonces queda used to play soccer, I used to collect things. Como es afirmación, no lleva auxiliar y por lo tanto el verbo va conjugado. En las negaciones y en preguntas se utiliza el auxiliar. Por lo tanto, se utilizaría el auxiliar did, el didn't, ajá, y el verbo, como ya hay auxiliar, el verbo iría normal. I didn't used to play soccer o did you used to collect things? ¿Solías coleccionar cosas? Ok, entonces ese es el significado o el uso de la expresión used to, que significa solía. Ajá, tú solías realizar una acción y ahora en el presente ya no la realizas. ¿Ok? Y se utilizan las mismas reglas del pasado simple que vimos en la clase anterior. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejercicios del libro. ¿Ok? En el primer ejercicio, en el número 7, perspectivas, How have you changed? Lo que vas a hacer es revisar cada una de estas oraciones y marcarlas, you're going to check, las que sean verdaderas para ti. Ajá, entonces marcas las que sean verdaderas para ti y las platicaremos, discutiremos en clase. Muy bien, aquí en el ejercicio número 8, Grammar Focus, ya tenemos el tema que es used to. Recuerda, used to significa solía, se va a utilizar con las mismas reglas del pasado simple. Entonces, lo que vamos a realizar aquí es tratar de ver cuándo se va a utilizar conjugado con ed o cuándo se va a utilizar el auxiliar. Ajá, es así de sencillo. En el primer ejercicio veo que ya tiene
el ejemplo resuelto. Y como es pregunta, se utiliza auxiliar. Entonces, por lo tanto, se utiliza el did. Y cuando se utiliza auxiliar, el used to va normal. Entonces, aquí abajo veo que es una negación. Por lo tanto, podría usar I didn't used to. No, I didn't used to collect comic books. Y ya quedaría tu idea completa. Revisas cada ejercicio y vas viendo si llevaría auxiliar, si es una afirmación, si es una negación, llevaría auxiliar y el used to iría normal. Si fuera una afirmación, tendrías que conjugar el used to, que quiere decir agregarle la D ahí tantito, al final del used. En el ejercicio número 10, Speaking Memories, lo que vas a realizar es responder las preguntas que te están pidiendo aquí. What's your favorite childhood memory? What sports or games do you used to play when you were younger? Do you used to have a nickname? Where do you used to spend your vacations? And is your taste in music different now? Ajá. Entonces aquí hay que resumir o tratar de traer todos los recursos que vimos tanto en el video anterior como los que estamos viendo ahorita para responder estas preguntas. Revisar si la pregunta empieza con auxiliar, si la pregunta se hace con question word, en qué tiempo se está realizando. ¿Están utilizando used to? Entonces respondería con used to. Si están utilizando la pregunta nada más con did, con auxiliar, pues es sí o no. Entonces, eso es lo que tienes que ver en este ejercicio. En el ejercicio número 11, Writing About Myself, lo que vas a hacer es esta pequeña composición que tienen aquí para que tú hagas la propia. Ajá. Dice, escribe un párrafo sobre las cosas que tú solías hacer cuando eras niño. Ajá. Entonces, te basas en este párrafo, vas viendo las estructuras para que tú puedas generar las propias. ¿Ok? Y eso es lo que tendrías que hacer en este ejercicio, el número 11, Writing. El ejercicio número 13 es un reading sobre Drew Barrymore. Entonces lo realizas y después en el inciso A lo que tienes que escoger es la definición de estas expresiones que están como en cursiva. Big Break, Cast, Production Company, ¿cuál sería su definición? Y después en el inciso B tienes estos acontecimientos que aparecen en el reading. Lo que tienes que hacer es ponerlos en orden cronológico. Ya en el workbook, en el ejercicio número 5, vamos a utilizar el vocabulario que estamos aprendiendo en esta unidad y escogemos el elemento que mejor complete las oraciones. Ya en el ejercicio 6, lo que tengo que hacer es utilizar la expresión used to que estamos viendo, que recuerda que significa solía. Vas viendo las imágenes para que tú puedas escribir la oración más adecuada. Vemos el número 1. In the summer, Kate and Peter sometimes used to go to summer camp. Cuando estaban en el verano, Kate and Peter algunas veces solían ir al campamento de verano. Y así vas viendo cada imagen y vas resolviendo. En el ejercicio número 7 lo que tienes que realizar son estas preguntas, vas a analizar la respuesta para poder generar la pregunta. Ajá. Ves si es una respuesta sí o no, entonces la pregunta empezaría con auxiliar. Si no es así, si está pidiendo una información específica, pues sería una pregunta con question word. Y vas viendo el verbo, qué expresión están utilizando, ¿no? Vemos en el número 1 que la respuesta fue We used to go to the beach. Ajá. Entonces, utilizaron el used to en la pregunta. Y aquí completaron con What did you used to do in the summer? ¿Qué solías hacer en el verano? En el ejercicio número 8 tienes que responder las preguntas utilizando la expresión used to dependiendo de la pregunta. En la primera están hablando sobre hobbies, en la segunda sobre qué tipo de música solías escuchar y en el número 3 qué tipo de ropa solías usar. Y en esta pregunta, la última, aquí puede presentarse una confusión con el use de usar, pero recuerda que para usar ropa es el verbo wear, W-E-A-R, wear, ¿ok? Entonces, tenlo en mente porque aquí estamos utilizando used to como solía. En el ejercicio número 9 lo que tienes que realizar es utilizar la conjugación adecuada de cada verbo para poder completar toda
todo este escrito, todo este texto, ¿vale? Entonces vas viendo los verbos en paréntesis y los conjugas en el tiempo adecuado que te están pidiendo en pasado simple. En el ejercicio 10 lo que tienes que realizar es escoger la opción que mejor complete a la oración. Vemos el número 1, que la pregunta es, ¿Are you from Toronto? Entonces, la pregunta es, ¿eres de Toronto? Y tengo que escoger de estas dos opciones, ¿cuál quedaría mejor? La respuesta fue, no, I am originally from Morocco, porque neither am I, que significa yo tampoco, pues no queda, no tiene congruencia con la pregunta. Entonces esa es la mejor opción. No, I'm originally from Morocco. Ok, y hasta aquí llegamos al final de la segunda parte de la primera unidad del Interchange 2, el libro azul. ¿Vale? Espero que haya quedado claro, pero si hay dudas las resolveremos en clase. Ustedes no se preocupen por esto. Bueno, entonces hasta aquí la dejamos. Aquí dejamos este videito y nos vemos en el próximo video. Saludos.